Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal amigos de Inteligencia Dental? El día de hoy hablaremos acerca de un caso muy interesante, un tema que nos atañe a todos: el efecto del endogame en cirugía plástica periodontal para la cobertura radicular. ¿Qué alternativas existen para este problema? ¿Se puede regenerar la encía? ¿Se pueden cubrir las raíces? No te pierdas esta conferencia, que la disfrutes. Muchísimas gracias amigos de Inteligencia Dental, muy buenos días, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues siguiendo en este inicio de año y con esta serie de conferencias, nos damos cuenta que es una necesidad seguir conectados con la educación. Vamos a llevar el día de hoy el tema de efecto del endogame en cirugía plástica periodontal para la cobertura radicular. Interesante porque hablar de los tejidos blandos, la regeneración de tejidos blandos, es todo un reto que nos lleva a pensar muchas cosas que se puedan generar a través de la regeneración, y sobre todo qué alternativas tenemos para poder afrontar esos retos. Esperemos que disfruten esta conferencia. Para iniciar, es muy importante comentar que las lesiones del tejido gingival se pueden clasificar de diferentes maneras. La encía es importantísima en estos rubros y también vale mucho la pena mencionar que los odontólogos, y tú también paciente que estés escuchando esta conferencia, no nada más tienes que revisarte los dientes, también tienes que revisar la encía, y es muy común que en la encía podamos tener lesiones como las recesiones, que es la retracción de la encía, la migración de la encía hacia el ápice de la raíz, dejando exposición de la superficie radicular. También podemos tener abrasiones ocasionadas por erosiones, que pueden ser muy similares a un efecto traumático con un cepillado vigoroso, con aditamentos de higiene, con alimentos. Eso es otro tipo de lesiones gingivales que podemos tener. También podemos tener úlceras, que es muy común que podamos presentar sensibilidad o dolor cuando estas úlceras están aquí en boca. Y también podemos tener recesiones y úlceras. Por lo tanto, puede haber lesiones en la encía combinadas, pero que tienen que ver con un factor etiológico muy puntual. Asimismo, la recesión gingival, que es el tema que nos atañe el día de hoy, ¿cómo podemos tratar esta recesión gingival? ¿Cómo podemos cubrir esa exposición radicular? Se define como el desplazamiento apical del margen gingival a la unión cemento-esmalte, ocasionando exposición de la superficie radicular. Esto es la recesión gingival, una retracción de la encía. Hay pacientes que lo pueden denominar de esa manera.
Y siendo muy puntuales, en este esquema se muestra la encía en salud en una altura adecuada, pero cuando hay una abrasión puede generarse una erosión o un desgaste que no es favorable acerca del epitelio oral externo de la encía. En el caso de las úlceras, pedimos la continuidad de ese epitelio oral externo y podemos también tener presencia de exposición del tejido conectivo o fibrina. Por lo tanto, puede haber dolor con las úlceras. Otro tema, pues es que básicamente, y ese que nos atañe el día de hoy, es la recesión gingival. Cuando se retrae la encía, cuando esta encía migra, dejándonos exposición de la superficie radicular. Así que en el año de 1999, la Academia Americana de Periodoncia, mediante sus anales de periodontología, publicaron en el diagnóstico de las enfermedades periodontales este rubro, el punto número 10 de esa clasificación, las condiciones y deformidades del desarrollo o adquiridas. Estas deformidades y condiciones mucogingivales que pueden predisponernos a la enfermedad periodontal y que son una alteración de morfología de la encía, principalmente clasifica estas alteraciones clínicas como la recesión del tejido gingival, la falta de encía insertada cuando no hay buena cantidad de tejido queratinizado, inserción aberrante del frenillo cuando el frenillo se encuentra insertado de una manera inadecuada que nos lleva a un acúmulo de placa bacteriana, agrandamiento gingival cuando tenemos que la encía se encuentra completamente hiperplásica o agrandada, y el color anormal. Hoy nos atañe el hablar acerca de la recesión del tejido gingival, su tratamiento y sobre todo qué alternativas tenemos para la cobertura radicular, sobre todo también con los nuevos procedimientos regenerativos como es el caso del Straumann Emdogain. Y bueno, pues el origen etiológico de una recesión gingival puede ser traumático sobre todo, y si me siguen el cursor, podemos ver que el cepillado vigoroso, el hilo dental cuando lo utilizamos de una manera traumática, lacerando la encía, los piercings, la ortodoncia, la oclusión y la prostodoncia pueden ser factores etiológicos que nos puedan desencadenar una recesión gingival. Pero también puede haber factores bacterianos cuando la placa bacteriana calcifica a nivel marginal o, por qué no, también a nivel apical y puede darnos una lesión combinada. También tenemos factores que tienen que ver con virus y, por qué no, pensar en situaciones mixtas donde pueden ser traumáticas o inducidas por bacterias. Y bueno, pues vemos casos diversos, incluso hay muchas situaciones que atañen el tratamiento de esa cobertura radicular, esa exposición radicular, y vemos erosiones, pero ya sobre todo de la raíz, afracciones, la colocación de resinas de una manera inadecuada, ¿sí? O situaciones que nos llevan a buscar que el paciente tape esa superficie, ya que es muy común la hipersensibilidad en ese tipo de sitios, ¿sí? Y por qué no pensar también en que se coloquen ya restauraciones más amplias, como es el caso de coronas, donde pues se pueden colocar coronas ya cubriendo la superficie radicular, pero es importante mencionar que si no se cubre la necesidad del cepillado, una buena técnica de cepillado o un buen diagnóstico periodontal, por mucho que se extienda alguna restauración, difícilmente se va a poder controlar el daño de la lesión. Y esto es algo más aberrante, ¿no? La colocación de amalgama. Sabemos que para colocar una amalgama a nivel del cuello cervical, sobre todo donde está el cemento radicular, a veces es necesario hacer una cavidad para que haya retención de esa amalgama. Si nos damos cuenta después a la radiografía, podemos observar que esa amalgama quizá pueda estar también lesionando o alterando la situación pulpar. Cosas que nos han llevado a reflexionar con respecto a esa exposición radicular y que obviamente el paciente muy normalmente sugiere un tratamiento en esa zona debido a que hay una causa de hipersensibilidad muy puntual o acentuada. O por qué no pensar también la formación de caries, que muchas veces se propaga a través de esas restauraciones que se colocaron de manera inicial. Puede haber caries en ese sitio y pues sobre todo porque sabemos que a nivel de polímeros es muy difícil que haya una adhesión sobre la superficie del cemento radicular. No es lo mismo la adhesión de una resina en el esmalte que en el cemento radicular. Así que como el cemento se está renovando y es un tejido que tiene una permeabilidad muy distinta al esmalte, porque el esmalte se forma una sola vez, el cemento celular tiene posiciones en micras al tiempo, puede darse espacios entre las restauraciones y que se forme caries, incluso dando un daño muchísimo mayor al que se tenía anteriormente.
Y por qué no también mencionar la situación etiológica que tiene que ver con el trauma por oclusión. El trauma oclusal puede llevarnos a fracciones que, bueno, sabemos que una fracción tiene una etiología multifactorial, pero el trauma por oclusión, los contactos inadecuados pueden llevarnos a que haya una manifestación a nivel del tercio radicular cervical. ¿Y por qué no pensar también la placa dentobacteriana? Que cuando calcifica se forma sarro y que, bueno, en este caso que estamos observando en su pantalla, vemos que el sarro está muy puntualmente acumulado en la zona cervical, que si tú pasas tu escaneador, si tú pasas tu ultrasonido o pasas una cureta, es probable que el paciente sienta molestia y en vez de que genere una certeza de confianza porque tú estás limpiando, puede sentir el paciente que lo estás lastimando. Entonces son situaciones que van muy relacionadas a las recesiones gingivales, a la retracción de la encía. Y bueno, pues tan de moda está el uso de piercings que también el contacto íntimo de un piercing labial puede llevarnos a una situación directa hacia la formación de una recesión gingival. Así que todo esto nos puede llevar a que el paciente lo detecte de la siguiente manera. Puede que exista una recesión gingival como la que tú estás viendo en tu pantalla y el paciente completamente esté consciente de que la tenga, o quizás no, pero normalmente el paciente va a estar consciente de tenerla cuando hay hipersensibilidad dentaria. Cuando se presenta hipersensibilidad o cuando está relacionada a la estética es cuando el paciente realmente busca la atención de esta recesión gingival, de esta retracción gingival, sobre todo de la cobertura radicular. Entonces, aquí hay diferentes vertientes: el tratamiento conservador mediante enjuagues, mediante pastas, o el tratamiento restaurativo, ¿sí? Ya vimos algunos casos, poner una restauración aquí, un polímero, poner una amalgama, que no es lo más viable, y tú como clínico debes de ver si es viable esa posibilidad con un tratamiento conservador o restaurador, o si no es viable. Así que es importante pensar también que probablemente sea muy puntual que necesites una interconsulta con el periodoncista, de tal manera en que tú podrás definir si la hipersensibilidad puede ser tratada solo con cirugía plástica periodontal. Y hemos visto casos donde la cobertura radicular es muy cordial, como el caso que estamos observando, y nos podemos dar cuenta que al momento de poder cubrir mediana o en su totalidad la raíz dental, muchas veces este factor de hipersensibilidad o el factor estético se resuelve. Así que no pensar en algo invasivo, pero quizá esto sea una solución, y el reto es la cobertura radicular. Para eso tenemos que centrarnos muy bien en el diagnóstico periodontal, que data principalmente en hacer una buena historia clínica, hacer un buen sondaje periodontal con tu paciente, hacer una buena historia radiográfica con serie radiográfica, y tú poder definir que esta recesión gingival no es causa de una enfermedad periodontal, porque si hay enfermedad periodontal, como es el caso de la periodontitis, pues puede deberse esta retracción de la encía debido a que hay pérdida de hueso. Pero si este daño está relacionado a una situación netamente traumática o de morfología y falta la encía, pues tú tendrás que curar esos factores y llevar esos factores a equilibrio para que a lo mejor tú puedas tener esa opción, ¿sí?, de cobertura radicular. Y sobre todo también clasificar el tipo de recesión gingival que tenga el paciente. Y la clasificación de recesiones gingivales datan de hace mucho tiempo. Desde el año de 1968, Sullivan y Atkins clasificaron las recesiones gingivales en 4 tipos. Incluso estos cuatro clases o tipos tienen que ver mucho con la descripción de las recesiones. Si son profundas, si no son profundas, si son estrechas, si son amplias. Pero posteriormente fue el antecedente para que Miller en el año de 1985 pudiera clasificar las recesiones correspondiendo a la situación clínica y atención de los pacientes y también de la morfología, como es el caso de la clase 1 de Miller, la cual tiene el mejor pronóstico. Hay presencia de papilas, si sigues mi cursor, hay presencia de papilas, hay tejido queratinizado apical al margen, y esta es la que tiene un mejor pronóstico de cobertura radicular, un poco más del 90%. La clase 2 es aquella recesión donde hay presencia de papilas interdentales, pero
no hay tejido queratinizado apical al margen, o puede haber una pequeña línea de encía libre, pero no hay encía insertada a través de ella, en medio de ella. Entonces, el margen gingival está relacionado directamente con la línea mucogingival, no hay tejido queratinizado apical al margen. Este tipo de recesión también tiene un buen pronóstico, pudiéndose dar una cobertura de más del 80%. La tipo 3, que es la que más tiene la población en el mundo, ¿sí?, es aquella donde sí hay papilas, pero ya hay triángulos negros, ya hay migración o incluso hay presencia de la unión cemento-esmalte interproximal, puede haber malposición dental de los pacientes, puede haber afracción, puede o no llegar el margen a la línea mucogingival si sigues mi cursor. Entonces, este tipo de retracciones gingivales son las que tienen un pronóstico reservado, pudiendo lograr una cobertura de un 40 a un 50%, o incluso un poco menos, dependiendo la posición del diente y la situación alrededor del diente. Y la clase 4 es una recesión gingival donde no hay posibilidades de cobertura radicular, ya que esta retracción es de tipo lineal. Puede haber pérdida también de las papilas y puede haber pérdida de tejido por vestibular, por lingual o palatino. Así que es importante mencionar que la clase 1 y 2 de Miller son las que tienen las mejores condiciones para tratamiento de cobertura radicular. Para la cobertura radicular, entonces pasamos al rubro de tratamiento mucogingival, principalmente este rubro que es completamente actual desde el año 2003 o principios del año 2000, de cirugía plástica periodontal. Esta cirugía plástica periodontal se define como procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para la corrección de defectos en la morfología, posición y o cantidad de tejido blando, además del hueso subyacente a los dientes e implantes. Sí, definitivamente no se excluyen a los implantes, también los implantes que tienen falta de tejido blando también entran dentro de este rubro, y quizás sea otro día un motivo más por el cual podamos platicar al respecto. Pero sí, la terapia mucogingival puede incluir no solo procedimientos tradicionales de tratamiento periodontal, sino también, por ejemplo, terapia ortodóntica. Así que este tipo de cirugía es la que vamos a aplicar al tratamiento de la cobertura radicular. Pero es importantísimo que tú, clínico, cuando se presente un paciente contigo que tenga recesiones gingivales, que tenga exposición de la raíz, puedas definir qué cantidad de tejido hay alrededor y sobre todo la situación clínica de las recesiones. Vemos este caso donde hay dos recesiones no aledañas ni contiguas, pero un diente está separando estas recesiones, y de una manera muy puntual tú debes de ubicar el área radicular expuesta, debes de ubicar la línea mucogingival, también debes de ubicar el margen, qué cantidad de tejido tenemos entre el margen y la línea mucogingival. Esto nos va a poder definir qué clase de recesión gingival es, si es clase 1, si es clase 2. También es importantísimo que tú valores la presencia de las papilas, ya que esto va a ser clave para que tú puedas definir también el tipo de clase de recesión que tú tienes. La situación completamente coronaria del diente, como es este caso que tiene caries, o por qué no también evaluar la situación del diente que está en malposición, así como también la oclusión. Todos estos factores los debes tú determinar para poder generar un pronóstico y una certeza a través de la terapia que tú puedas proponer. También, por ejemplo, aquí tenemos la presencia del frenillo, ¿sí?, del frenillo labial, que está insertado de una manera inadecuada, más allá a nivel de la encía queratinizada. Y bueno, los tratamientos son diversos. Los más comunes son los injertos de tejido blando, como es el caso de los injertos desplazados, los injertos libres, los injertos de tejido conectivo, los injertos de matriz dérmica celular, la RTG, que tanto platicamos la semana pasada, hablando acerca de las membranas. Y hoy en día también ya tenemos al Emdogain, ¿sí?, a las proteínas de la matriz del esmalte como una alternativa para la cobertura radicular. Dentro de la cirugía plástica periodontal, pensando en la cobertura radicular, las vertientes principales y las que han generado una tendencia de estudio han sido la de los usos de injertos de tejido blando, como es el injerto gingival libre y el injerto de tejido conectivo subepitelial. Son injertos tomados del paladar, porque sabemos que el paladar es una mucosa masticatoria como la encía, y que estos injertos son tomados del paladar para pasarlos al sitio receptor donde está la superficie radicular. Vamos a ver este caso clínico, como es el caso del injerto gingival libre, que es uno de los tipos de injertos con menor pronóstico de cobertura debido a que la vascularización se encuentra comprometida. Lo platicamos en un momento más. Tenemos un paciente con recesiones gingivales clase 2 de Miller, ¿sí?, y podríamos pensar incluso que tiene en el diente
31, una clase 3 de Miller, porque ya hay presencia, sí, de retracción de la papila, o sea, ese triángulo negro donde está mi cursor. Esto compromete también de una manera significativa la cobertura radicular. Procedimos a colocar un injerto gingival libre. La literatura comenta que tú desepitelices con tu bisturí de Kirkland, con tus tijeras para encía, que dejes expuesto el tejido conectivo para que estén en exposición los vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos expuestos, donde está mi cursor señalando, tú puedas tener la posibilidad de que se le dé la irrigación al injerto que nosotros vamos a tomar del paladar. Ya que hayamos medido la superficie que queramos cubrir, nos vamos al paladar y vamos a observar este pequeño video, donde con un papel estéril nos vamos al paladar, sobre todo en la zona de los caninos, y marcamos los vértices de esta plantilla que nosotros tomamos antes de pasar al paladar. Entonces esta plantilla la llevamos al paladar, marcamos los 4 vértices. Ya que están marcados los 4 vértices, en el injerto gingival libre lo único que se busca es tener la superficie de la encía que tiene ese paladar, ese epitelio de la encía, separarlo. Lo tomamos con una sutura, ¿sí?, que puede ser de seda de 3 ceros. Uno de los vértices lo vamos pasando con nuestra sutura, de tal manera en que con la sutura nos podamos ayudar para traccionar el tejido. El injerto gingival libre es un fragmento de epitelio. No lleva conectivo, o medianamente lleva conectivo, pero principalmente el epitelio. El epitelio gingival en el paladar tiene una medida promedio de 0.8 milímetros, o sea, ni 1 milímetro completo lo puede ser. A veces tomamos como referencia el bisel del filo de la hoja de bisturí. Ya que tenemos el tejido atrapado por nuestra sutura, lo vamos traccionando hacia nosotros y vamos disecando, vamos liberando las fibras del tejido conectivo, porque como yo lo mencionábamos hace un momento, el injerto gingival libre solo es epitelio. Vamos liberando con nuestra hoja de bisturí 15, de preferencia una hoja nueva, lo vamos liberando, vamos tomándolo. El paladar va a cicatrizar con una placa obturadora. Tendremos que poner una gasa con agua oxigenada en el paladar, pero en la gasa donde estamos trabajando el injerto, que lo estamos desvaneciendo, es una gasa con suero, es una gasa estéril con suero, y lo estamos adelgazando, y este fragmento de epitelio lo llevamos al sitio receptor. En el sitio receptor lo va a recibir los vasos sanguíneos que nosotros expusimos, y los suturamos con puntos simples y puntos suspensorios, que son estos puntos que ustedes ven con una pequeña cruz. Puntos suspensorios que están fijados a través del periósteo. Este es el resultado que podemos obtener aproximadamente a un mes de haber colocado el injerto. Vemos una cobertura radicular parcial. Sí hay cobertura, pero también algo que nos da este tipo de injertos es una cicatrización queloide o un cambio de coloración, porque la queratinización del paladar es muchísimo mayor a la del epitelio gingival, sobre todo de la encía. Entonces, sí podemos tener una certeza de cobertura radicular, pero vean, la cicatrización quizá a un corto plazo puede estar comprometida, y sobre todo hay un cambio de coloración y puede dejarnos una huella de cicatrización queloide. Este fue el injerto gingival libre, una de las opciones de cobertura radicular, pero que no es el estándar de oro. El estándar de oro definitivamente es el injerto de tejido conectivo. Vamos a ver este paciente. Tenemos unas recesiones gingivales en el diente 43 y 44, clase 1 de Miller. Hay tejido queratinizado apical al margen, hay presencia de papilas, ¿sí? Procedemos a respetar las papilas, la técnica de Langer y también la técnica de Suchelli, donde hacemos incisiones oblicuas. Y lo mismo que platicamos con el injerto gingival libre. Nos vamos al paladar con la plantilla que nosotros tomamos, que es un papel estéril, que a veces utilizamos el papel de la sutura o el papel que proviene de el aluminio de la hoja de bisturí, o podemos utilizar un papel al autoclave. Marcamos aquí no 4 vértices, aquí nada más 3 incisiones, y hacemos una técnica de trapdoor, o sea, de puerta trasera, que hay diferentes técnicas de toma del injerto de tejido conectivo. Si se dan cuenta, se requiere de una cierta pericia, de una cierta habilidad, de un expertise importante para tomar este injerto de tejido blando. El asistente también debe estar entrenado o debe tener conciencia de la condición de los tejidos. Con una pinza de Korn vamos retrayendo el epitelio, y lo que a mí me interesa es que nosotros tomemos el injerto de tejido conectivo subepitelial, que se encuentra por debajo, obviamente, del epitelio, y ahí está el conectivo. El grosor del tejido conectivo es considerablemente más amplio que el del epitelio. Decimos que el epitelio era 1 solo milímetro, aquí es muchísimo más, y tú puedes hacer una incisión que completamente libere el conectivo del hueso.
Es probable que también te encuentres con tejido adiposo por debajo de ese tejido conectivo. ¿Se dan cuenta? Vamos marcando aquí ya 4 incisiones para que nosotros podamos liberar ese fragmento de conectivo. El conectivo tiene células vivas, tiene vasos sanguíneos, incluso tiene la información genética para poder mantener un epitelio gingival. Por eso mismo estamos tomándolo para poderlo transportar a la zona de las recesiones gingivales y que nosotros podamos llevar un sustento mayor para la cobertura radicular. Pero se dan cuenta, el paciente debe estar controlado sistémicamente. Usamos anestesia con vasoconstricción, anestesiamos el canal del nervio palatino posterior. Liberamos el tejido conectivo de esta manera. Una pinza está retrayendo el epitelio, otra pinza está retrayendo el conectivo. Suturaremos esta puerta trasera con puntos de sutura simples. El paciente podrá llevar en ese momento una plaquita obturadora, pero pasamos al sitio receptor que ya habíamos preparado con la desepitelización de las papilas. Ponemos el conectivo sobre las superficies radiculares expuestas. Lo cubrimos con un colgajo desplazado coronal y este es un resultado, ¿sí?, a partir de 4 meses de haber colocado el injerto de tejido conectivo. Vemos que hay una cobertura radicular, ¿sí?, favorable en el diente 43, donde probablemente podamos tener más del 90% de cobertura, pero el diente 44 tiene una cobertura más limitada, aunque sí se logró una cobertura, pero un poco menos, muchísimo menos del diente contiguo. Este es el estándar de oro y como se podrán dar cuenta, la toma del injerto de tejido conectivo requiere una pericia, requiere un expertise, requiere también una experiencia y la única, no virtud de este injerto es que probablemente el paladar se encuentre limitado para estar donando, si tenemos recesiones gingivales múltiples. A esto tenemos también el Emdogain. El Emdogain que nos preguntaban la semana pasada, ¿qué es? Son proteínas de la matriz del esmalte que son extraídas de gérmenes de puerco. ¿Sí? Estas proteínas de la matriz del esmalte actúan en la cementogénesis por biomimética, por imitación. Normalmente el Emdogain, como estamos viendo en pantalla, nos damos cuenta que lo colocamos en un defecto intraóseo y estas proteínas que están vinculadas a un alginato de propilenglicol son liberadas por el pH neutro de la sangre y también por la temperatura corporal y van induciendo a través del coágulo la formación de cementoblastos a través de la raíz, ¿sí? Las células mesenquimatosas que provienen del ligamento periodontal y de la médula ósea, pero sobre todo del ligamento, se van induciendo a través de las proteínas de la matriz del esmalte, del Emdogain, de las amelogeninas, y estas células se diferencian a cementoblastos. Sabemos que los cementoblastos forman cemento radicular. Y como sucede en la cementogénesis, en el momento en que se forma el cemento de la raíz, se va también formando el aparato de inserción. Esto quiere decir que también se forma ligamento periodontal, hueso alveolar. Esto principalmente fue ideado, ¿sí?, para regenerar defectos periodontales, pero hoy en día también en cirugía plástica periodontal podemos utilizarlo para cobertura radicular. Este artículo que estamos observando en la literatura, sobre todo en la parte inferior de su pantalla, es del año 2000. ¿Y qué nos menciona este artículo? Sobre todo que en una zona completamente limpia de exposición radicular, en recesiones clase 1 y 2 de Miller, ¿sí?, haciendo una buena detoxificación por medio de Straumann Pref Gel y posteriormente colocando el Straumann Emdogain, reposicionando un colgajo desplazado coronal, se puede lograr cobertura radicular. Ese es el procedimiento. No hay injertos de tejido conectivo, que es la mejor manera de cubrir la exposición radicular, pero también el Emdogain ha tenido situaciones favorables para la cobertura radicular. Obviamente reposicionando un colgajo que cubra, ¿sí?, el biomaterial. Y es muy claro lo que mencionaba este estudio, una evaluación clínica e histológica en humanos en recesiones tratadas con injerto de tejido conectivo y Emdogain. Un reporte de caso, y nosotros realizamos algo así en la Facultad de Odontología de la UNAM en la Ciudad de México, con nuestra alumna Almadelia Bernal. Vemos una recesión gingival clase 1 de Miller, ¿sí?, que hay una unión cemento-esmalte con exposición de 5 milímetros. Hacemos un diseño, ¿sí?, de Langer y Langer para poder hacer la cobertura radicular. Respetamos las papilas, ven esas incisiones horizontales en la base de las papilas. Realizamos también incisiones intrasurcales para poder elevar un colgajo
solo perióstico, o sea, de espesor parcial. Hacemos incisiones trapezoidales para poder llevar a cabo un desplazamiento del colgajo. Posteriormente epitelizamos con el bisturí de Kirkland para exponer los vasos sanguíneos del tejido conectivo, ya que el colgajo lo vamos a desplazar coronalmente. Y nos damos cuenta que después de haber liberado el periósteo, el colgajo se desplaza sin ningún problema, ¿sí? Sin ninguna tensión hacia coronal. Vean qué belleza. Se puede desplazar incluso más de 3 milímetros de lo que es la línea cervical. Nos dimos cuenta que faltaba desepitelizar y puede ser probable que puedas desepitelizar con las tijeras de Goldman Fox de encía. Acuérdense que estas tijeras para encía solo son para uso exclusivo de encía, no es necesario cortar sutura, membranas o papel con ese tipo de tijeras. Procedemos a la detoxificación por medio del Straumann Pref Gel. Este tipo de detoxificación nos lleva a que lo dejemos el Straumann Pref Gel 3 minutos, lavamos con suero y posteriormente colocamos el Straumann Emdogain. Este es el procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, en este procedimiento quirúrgico no hay toma de injerto de tejido blando, no hay toma de injerto de tejido conectivo. Desplazamos el colgajo cubriendo las proteínas de la matriz del esmalte y este es el procedimiento como tal. Pero vamos a observar qué hemos podido obtener a través de la comparación del uso del injerto de tejido conectivo subepitelial contra el Straumann Emdogain. Y bueno, pues tomando como referencia este artículo del año 2013 donde se comparó el injerto de tejido conectivo contra el Emdogain como un nuevo acercamiento para comparar éxitos y resultados, tenemos que en el Journal de Dental Research se sugirió esta situación y nosotros lo llevamos a la clínica para poder constatarlo y observarlo por nuestros propios ojos. Tenemos un paciente del sexo femenino, sistémicamente sano, 43 años de edad, ¿sí? Exposición radicular clase 3, en este diente 32, en el diente 33 tenemos una clase 1 porque hay presencia de papilas, hay presencia de tejido queratinizado. Tenemos una clase 1, ¿sí? De Miller también en el diente 34, probablemente se pueda comportar como clase 3 porque tenemos afracción, pero bueno, es una clase 1 pensando en el tejido blando, ¿sí? Procedimos a hacer la elevación del colgajo, respetamos las papilas, desepitelizamos las papilas. Por favor, sigue mi cursor para que veas que las papilas están desepitelizadas y estas papilas le van a dar nutrición al colgajo que nosotros coloquemos y también al injerto que colocamos. El injerto se coloca sobre las exposiciones radiculares y lo podemos suturar al mismo tiempo, ¿sí? Que se coloca o junto con el colgajo para cubrirlo. En otro caso tenemos un paciente también similar con recesiones de la misma zona, ¿sí? Muy similares las recesiones, pero aquí son recesiones clase 2 de Miller, clase 1 de Miller, clase 1 de Miller en el diente 35. Vemos que hay exposición radicular medianamente, pero también levantamos un colgajo mucoperióstico y colocamos el Straumann Pref Gel y posteriormente el Straumann Emdogain, sin haber tomado del paladar, obviamente. Vamos a ver los resultados que obtuvimos. Obviamente el injerto de tejido conectivo tiene una posibilidad favorable, ¿sí? Lo cubrimos, el colgajo se desplaza coronalmente y el Straumann Emdogain también, pero lo que sí pudimos observar, y sobre todo quiero que lo veamos, es que a la semana de la cicatrización se observan diferencias significativas, donde vemos que la cicatrización puede ser incluso más cordial debido a que no hay un tejido por debajo que tenga que ser readaptado biológicamente por nuestro organismo, y vemos una posibilidad adecuada, aunque las dos opciones pueden ser favorables. En la conclusión del estudio que estamos nosotros citando, se llega a mencionar que el Emdogain mostró los mismos resultados que el injerto de tejido conectivo con relativa facilidad en su aplicación. No es lo mismo tomar un injerto del paladar, como lo acabamos de ver, que nada más colocar unas proteínas a través de un buen diseño de un colgajo. Más tarde, en el año 2003, no, incluso antes de toda esta situación, Michael Maguire publicó esto en el Journal of Periodontology de la Academia Americana de Periodoncia y nos habla acerca de la evaluación de recesiones en humanos, ¿sí? Tratados con colgajos, ¿sí? Desplazados y también proteínas de la matriz del esmalte y también con el tejido conectivo. Una comparación clínica y los parámetros, y él muestra estos resultados.
El porcentaje de cobertura radicular, como es el caso de la figura 1, y sustrajimos las gráficas de este mismo artículo, nos menciona que la cobertura radicular, sí, en porcentaje se da con Emdogain 95% a comparación de con el injerto de tejido conectivo 93.8%. Si se dan cuenta, no es estadísticamente significativa esta diferencia, pero es un porcentaje ligeramente mayor, aunque se comportan de la misma manera. Y también la cobertura radicular completa después de 12 meses nos habla que con el Emdogain se logró un porcentaje de 89.5% sí, de cobertura radicular en la mayoría de los casos. Y en el caso del injerto de tejido conectivo, solo el 79%. Podríamos pensar que quizá este estudio es un poco tendencioso, ¿sí? Buscando a lo mejor comercializar algo, pero ya estaba generándose, ¿sí? La idea favorable acerca del uso de las proteínas de la matriz del esmalte, como es el caso del Straumann Emdogain, para la cobertura radicular. Aunque sabemos que la mejor situación que nos pueda llevar a cabo acerca de qué material es mejor es mediante un estudio, ¿sí? A base de metaanálisis o revisión de la literatura. Así que nosotros nos hicimos a la tarea de preguntarnos qué puede pasar en una recesión gingival clase 3, porque habíamos platicado de clases 1, clases 2, pero en las clases 3 no hay mucha literatura revisada, y nosotros publicamos este artículo donde hicimos una reconstrucción periodontal como el resultado del uso de las proteínas de la matriz del esmalte, el Straumann Emdogain, en una furca grado 2 y en una recesión gingival grado 3. O sea que aquí teníamos un paciente que desarrollamos en la Facultad de Odontología con nuestro alumno Gustavo Cadena, donde había retracción de la encía en un molar, pero aparte también había enfermedad periodontal y había involucración de la furca. Por lo tanto, el diagnóstico periodontal de este paciente era periodontitis crónica localizada y recesión gingival del diente 46. ¿Qué podíamos nosotros ofrecerle a este paciente? Porque el paciente también, como se dan cuenta, es un diente vital y lo llevamos hacia endodoncia y nos dijeron que no era necesario hacer el tratamiento de conductos, pero el paciente tenía hipersensibilidad. El paciente buscaba que se resolviera la situación de la resorción en furca, pero ¿por qué no también? El paciente no iba a ver qué tanto se iba a ganar en furca, a menos de que le enseñáramos la radiografía. El paciente iba a ver el tejido blando. Así que decidimos hacer una regeneración a base de solo Emdogain, levantamos un colgajo mucoperióstico, ¿sí? Porque sí tenemos que tener exposición del hueso, cureteamos muy bien la lesión de furca, pusimos el Straumann Pref Gel para detoxificar la superficie radicular. Posteriormente, después de 3 minutos y haber lavado, colocamos el Straumann Emdogain en el sitio de la furcación. No hubo injertos de hueso, no hubo ningún otro estimulante, no hubo membranas, no hubo nada. Como platicamos, no se usa el Straumann Emdogain junto con las membranas porque es un pleonasmo biológico. Y estos son los resultados que pudimos obtener a 8 meses de control. Vemos al paciente en su estado inicial y vemos el resultado radiográfico donde hay, pues sí, llenado óseo parcial, pero al final del día sí hubo llenado óseo, y el manejo del tejido blando fue de una cobertura radicular, ¿sí?, favorable en una clase 3 de Miller, de más del 50%. Incluso podemos observar que a 8 meses de distancia, y esto es importante mencionar, que el paciente ya tiene acúmulo de placa, entonces tenemos que el paciente estimularlo para el mantenimiento, porque esto no implica que hayas utilizado Straumann Emdogain, que hayas hecho una buena cirugía, que el paciente no debe de controlar el factor etiológico y que no debe de controlar la situación bacteriana. Tú estás obligado a que si un paciente va a entrar en este sistema de tratamiento biológico, al paciente lo hagas responsable de una fase de mantenimiento adecuada. Pero aún así pudimos llegar a una resolución de que se puede lograr a un buen manejo periodontal en una furca, ¿sí?, en una involucración de furca y también en una clase 3 de recesiones gingivales de Miller, que pues normalmente la literatura no da muy buenos augurios al respecto. Pero es importante también reflexionar cómo va a cicatrizar la parte interna del sitio que tú trataste. Esta imagen es de Suchelli, del libro de cirugía mucogingival de Giovanni Suchelli, donde vemos del lado izquierdo, si tú sigues mi cursor, que dice colgajo desplazado con injerto de tejido conectivo. O sea, este es el esquema, el diagrama donde se colocó solo injerto de tejido conectivo con un colgajo desplazador, como lo que habíamos estado observando anteriormente.
¿Y qué comentan los autores que han investigado en animales y en humanos la situación de la cicatrización? Que normalmente se da una cicatrización de un epitelio de unión largo. Sabemos que el epitelio de unión largo es lo más cercano a un proceso de cicatrización de reparación, no de regeneración. Acuérdense que si está expuesta a la superficie de la raíz, si nosotros quisiéramos regenerar el aparato de inserción, se tendría que regenerar hueso, ligamento y cemento. En el caso de la aplicación de solo el injerto de tejido conectivo con el colgajo desplazado en este esquema de tu lado izquierdo, solo se logra un epitelio de unión largo. En morado observamos la nueva inserción. Quiere decir que a esta superficie sí se formó hueso, cemento y ligamento después de haber colocado las proteínas de la matriz. No, después de haber colocado el injerto de tejido conectivo, disculpen. Entonces, el injerto de tejido conectivo más el colgajo desplazado nos lleva a una promoción acerca de una formación de un epitelio de unión largo. No hay mucha formación de nueva inserción. Y lo que se ha podido averiguar, y que sí hay evidencia científica, porque hay autores que nos han comentado que no hay tanta evidencia al respecto, es que en un colgajo desplazado con solo Emdogain se ha podido lograr una mayor área, como están dándose cuenta en la zona lila o morada, una mayor área de nueva inserción. O sea que se llega a formar ligamento, hueso y cemento en una mayor área de esa superficie radicular. Esto nos habla acerca de que puede haber una mayor estabilidad de esa superficie a largo plazo que estuvo expuesta al medio ambiente. Y que si hay una formación del epitelio de unión largo, sobre todo en el tercio medio radicular expuesto. Y nos vamos entonces a la revisión sistemática. Porque es fundamental que nosotros sí revisemos estudios de casos, que sí revisemos la literatura que se está publicando, pero como mencionamos hace un momento, lo mejor que podamos nosotros obtener es qué se dice con revisiones sistemáticas a diferentes estudios. Y lo realizado en la Federación Europea de Periodoncia, como es el caso del Journal Clinical Periodontology del año 2008, por medio de Cairo y Nieri, mencionan lo siguiente, que el tratamiento de recesiones gingivales con un colgajo avanzado coronalmente, más diferentes biomateriales, tiene esta respuesta. Como número uno, en la conclusión se dice que el colgajo desplazado coronal, o sea, nada más desplazar el colgajo sin colocar injertos de tejido conectivo, sin colocar Emdogain, sin colocar membranas, es predecible para la cobertura radicular. O sea que el colgajo con que tú lo desplaces en recesiones clase 1 de Miller puede ser adecuado para la cobertura radicular. Pero este punto, el número 2, nos habla de mucho. El injerto de tejido conectivo con Emdogain incrementa la probabilidad de obtener la cobertura radicular en recesiones clase 1 y 2 de Miller. Esto nos habla también mucho acerca de lo que podemos nosotros lograr. Que no nada más colocando Emdogain, que a lo mejor mucha gente piensa que el Emdogain puede sustituir al conectivo, y quizá dependiendo del caso sí. Pero si el injerto de tejido conectivo se mezcla con Emdogain, puede darnos una mejor probabilidad a la cobertura radicular en clases 1 y 2 de Miller. Lo que sí descartamos es que las membranas de regeneración tisular guiada, las membranas de colágeno o membranas no absorbibles, no incrementan los beneficios clínicos de la cobertura radicular sobre el colgajo desplazado coronal. Nosotros nos podemos abocar a este punto número 2, sobre todo en situaciones muy puntuales, como este caso que les vamos a presentar. Este caso que vamos a presentar es un adelanto de lo que se llevará a cabo en la Europerio 5 en la ciudad de Londres el próximo junio de este año 2015, donde por medio de mi colaboradora, la doctora Karina López Gascón, y un servidor, publicamos este estudio, de una modificación de la técnica de sobre para la cobertura radicular con el injerto de tejido conectivo y las proteínas de la matriz del esmate, con Straumann Emdogain. ¿Cuál es el reto? Traumatizar lo menos posible al paciente. Y tenemos esta situación. La cobertura radicular, sin que podamos nosotros levantar un colgajo tan amplio, sin que utilicemos suturas, se podrá lograr. Y nosotros hicimos esta modificación de la técnica de sobre, de Ratzke, que anteriormente fue publicada, y por muchos autores, como es el caso de Edward P. Allen. Vemos esta superficie radicular expuesta en una zona estética comprometida, una superficie expuesta de 4 milímetros de largo, una amplitud interesante al respecto de este tipo de recesión, 4 milímetros de ancho,
Y nosotros en esta técnica de sobre buscamos colocar un injerto de tejido conectivo tomando en cuenta los parámetros de la literatura, ¿sí? Tomamos el injerto de tejido conectivo subepitelial con una incisión atraumática por medio de una toma de una sola incisión. No hicimos la puerta trasera o trapdoor que vimos en el video pasado. Hacemos una incisión que respete el epitelio. Liberamos el epitelio con una hoja 15. Vamos liberando el epitelio ligeramente, ese milímetro aproximadamente que mide el epitelio. Con una pinza de Kohn retraemos ese epitelio y vamos disecando las fibras de tejido conectivo para separar a ese epitelio del conectivo. Y lo que nos importa es el conectivo. Metemos nuestra hoja de bisturí entre el conectivo y el hueso, ¿sí lo ven? Y ahora con nuestras pinzas tomamos el conectivo y de una manera muy atraumática tomamos el conectivo, generando como una bolsa. Vamos liberando las fibras que se encuentran entre el conectivo y el hueso y lo vamos distrayendo hacia nosotros. Suturamos con puntos en cruz, con puntos simples la zona donadora y ahí tenemos el injerto de tejido conectivo subepitelial en una gasa estéril. Posteriormente pasamos a preparar el lecho receptor, hacemos incisiones intrasurcales y tenemos este instrumento que modificamos nosotros, ¿sí? Es un instrumento mexicano, una modificación de un cincel con filo que no lo vende ninguna casa comercial, estamos por patentarlo. Y nosotros lo que hacemos es liberar, ¿sí?, el conectivo del epitelio sin levantar colgajo, cerciorándonos que se pueda separar de una manera adecuada para ir preparando posteriormente la superficie radicular con el Straumann Prep-Gel. Detoxificamos, después de 3 minutos lavamos y ese sobre que nosotros diseñamos, ayudados por periostomos, vamos colocando de una manera muy puntual el conectivo que nosotros tomamos. No vamos a levantar colgajo, no vamos a desplazar absolutamente nada. Es una técnica de sobre que ya está muy estudiada, pero también no estamos haciendo ninguna incisión liberatriz, no estamos haciendo ningún túnel, no estamos colocando ninguna sutura para ayudarnos a traccionar, solo por medio de presión ligera, con paciencia, ¿sí? Y con un buen manejo de tejido estamos colocando el tejido que va a sostenerse en ese sobre, debido a que el tejido tiene una amplitud favorable. Ya que el tejido se encuentra completamente bien fijo, se dan cuenta, no hay ningún punto de sutura en el sitio receptor. Vamos nosotros modelando y colocamos el Straumann Emdogain por fuera y por dentro de la interfase que da el conectivo y la superficie radicular expuesta. Ahí colocamos el Straumann Emdogain. Vemos un resumen de lo que sucedió fotográfico. Ahí está el injerto sin haber levantado ningún colgajo. Vemos que se cubrió la superficie que buscábamos. Se coloca el Straumann Emdogain y colocamos un apósito quirúrgico para proteger la zona. Sabemos que el apósito quirúrgico no es del todo favorable. A la semana obtenemos esta cicatrización donde el tejido se ve granulomatoso. No hay que espantarse. A las 2 semanas podemos observar que ya hay formación de vasos sanguíneos y este es el control al mes, pero lo que mejor pudimos nosotros proponer en este estudio es que el control a 8 meses es completamente favorable porque hay una creatinización del sitio, ¿sí?, favorecida por el injerto de tejido conectivo y hay una ganancia en la inserción periodontal favorecida por el Straumann Emdogain, como es el caso de un resultado a largo plazo, ¿sí? Después de un mes, vemos el antes y el después. Y también esto a 8 meses, en una zona estética donde no hay huella de cicatrización por una liberatriz, donde se pudo formar tejido gingival nuevo. Este está el antes y el después. Esto está en inglés porque se ha presentado en el Europeo en Londres. Y nos habla acerca de las posibilidades favorables que podemos tener mezclando las dos técnicas. La del injerto de tejido conectivo, ¿sí?, con el Straumann Emdogain. Vemos el antes y el después de nuestra técnica. Ligeramente incluso el margen gingival del diente conflicto, que era el diente 11, lo hemos ligeramente desnivelado, pero hay una formación de tejido y si se dan cuenta el paciente no sufrió de suturas, no sufrió de ninguna situación más que de la zona donadora que fue el paladar, pero la formación es completamente con parámetros estéticos y favorables. Como conclusión,
Tenemos que el endogain más el colgajo desplazado coronal dan los mismos resultados que el injerto de tejido conectivo, con menos dolor e incomodidad. Eso es una realidad. No se toma, en el caso del Straumann Emdogain, colocándolo para la cobertura auricular, pues no hay injerto de tejido conectivo, y en recesiones gingivales clase 1 y 2 de Miller puede ser favorable, ¿sí? Y pues no hay toma de injerto, no hay zona donadora. Es importante considerar que el tipo de recesiones en las que se indica la mayoría de los tratamientos son clase 1 y 2 de Miller, aunque si tienes una clase 3 de Miller y manejas, ¿sí?, la situación interceptiva de los dientes aledaños o también la situación oclusal, puede ser que tengas algún tipo de resultado favorecedor, aunque sabemos que es limitado. Bueno, doctores, la verdad es que muy agradecido con ustedes por habernos acompañado este día en Inteligencia Dental. Queremos invitarlos a el Facebook más exitoso de México acerca del tópico de periodoncia, como es el caso del Facebook de Periodoncia UNAM 3016, donde ya gracias a ustedes tenemos más de 5,500 seguidores, más de 100,000 visitas a la semana, más de 23 países nos siguen, más de 24 idiomas también están sugiriéndonos que publiquemos cosas. La verdad es que es una página de Facebook académica mexicana que tiene que ver con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estoy adscrito, con el grupo 3016, que es un grupo puntero, ¿sí?, acerca del área de periodoncia en la licenciatura, y la verdad es que esperamos sus comentarios ahí, donde también tendrán esta conferencia posteriormente grabada. Y pues también desearles una invitación a que le den like al doctor Carlos Monteagudo para que tengamos un contacto completamente más íntimo. Los esperamos en el Twitter @doctor Monteagudo y en odontologiagoa.com. La verdad es que muchísimas gracias y espero sus comentarios y que tengan un excelente fin de semana.